Acercaos los que vais a ser ordenados diáconos. José Santiago Casas Lara. Juan García del Rincón Miranda. Javier Sola García. Todos diocesanos. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Demos gracias a Dios. Acercaos los que vais a ser ordenados presbíteros. Víctor Carmena García Bermejo. Rafael García Lajara García Roba. Todos diocesanos. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Demos gracias a Dios. Muy queridos hermanos, comparto con vosotros, padres y familia de los ordenandos, presbíteros y diáconos, la alegría de este día, domingo gaudete, en que seréis ordenados. Pero también lo comparto con las parroquias donde habéis nacido, en las que estáis trabajando, con los sacerdotes y tantos cristianos que os han ayudado en vuestra formación. Felicidades a la Iglesia entera de Toledo. He aquí la razón de que esta ordenación sea en la catedral, casa de esta familia eclesial. Pero se alegra también el seminario diocesano, y mucho. Traigo a mi memoria esa escena del Evangelio cuando Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. Un seminario significa también que hoy el Señor sube a la montaña y llama a los que quiere y se dejan llamar y responden a la voz del único pastor. Felicidades, pues, seminario diocesano. Es bello ver hoy jóvenes que se apresuran a seguir la llamada de Cristo. Quiero que seáis pescadores de hombres. Es bueno, por ello, saber que Dios también hoy es el Dios que alegra mi juventud, como dice el texto griego del Salmo 43, que entusiasma a los jóvenes
y suscita en ellos el deseo de tirar por tierra las redes de la vida burguesa, de suscitar la búsqueda de otros tesoros enormes, para que llevéis a su vez este Dios a los demás. Es bello constatar hasta qué punto la Iglesia permanece siempre joven y se alegra sin cesar en los jóvenes. Lo ha dicho el Papa Francisco tantas veces y lo ha dicho el Sínodo de los Obispos recientemente. Los jóvenes pueden traer al mundo de la fe, no traen el mundo de la fe, sino al mundo de la fe, a la Iglesia entera, una nueva época, nuevas ideas, nuevas sobre todo experiencias y conocimientos nuevos. Lo pueden hacer en tantas y tan variadas y estupendas vocaciones que en la Iglesia florecen en el matrimonio, en la vida consagrada, al sacerdocio o al diaconado, aunque en este caso sea un paso previo o anterior al presbiterado. También vocaciones al testimonio de Jesús en la vida pública y en la misión ad gentes, lejos o cerca. En la Iglesia todos somos necesarios y tenemos una dignidad común. El Concilio Vaticano II es contrario a la tendencia de identificar la Iglesia con los obispos, los sacerdotes o los diáconos. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, su esposa, su pueblo, y en él existen todas las vocaciones que todas están para el bien común. Esta vocación de obispo, sacerdote o diácono no está, pues, separada de la vida de la Iglesia entera. ¿Cuál es, según la fe católica, la diferencia, por ejemplo, entre los fieles laicos y la vocación al sacerdocio de Cristo? ¿Todos los hijos de la Iglesia rezan o deben rezar? ¿Pueden bendecir los padres a los hijos? Por supuesto, dar testimonio de la fe, enseñar todos la doctrina cristiana, formar la propia fe y la de los otros, y sobre todo vivir la caridad de Cristo. Parece que hacen lo mismo materialmente que los sacerdotes, pero estos lo hacen sacramentalmente. Sacramentalmente quiere decir que representan a Cristo, cabeza, y actúan en su nombre, justamente como cabeza de la Iglesia. Y quiere decir también que llevan a cabo acciones salvíficas de Cristo, que otros fieles cristianos no pueden realizar. Sin embargo, estas acciones sacerdotales no están ligadas directamente a la santidad personal del obispo, sacerdote o diácono. En los sacramentos Cristo actúa infaliblemente incluso si el sacerdote es pecador. Y esto es una garantía para todo el pueblo de Dios, al actuar en nombre, como digo, de Cristo cabeza. No digo que la vida santa de un sacerdote no tenga importancia. Es más, normalmente, Cristo da mayor vigor a su gracia cuando el sacerdote es verdadero testigo del Señor y conforma su vida a la de nuestro Salvador. El obispo y el presbítero o sacerdote han de ser pastores. Y no es pastor cualquiera. Tiene que tener un corazón de pastor que haya ido madurando durante años en el semillero seminario concreto, no según su criterio. Pastor no es solo el que anuncia el Evangelio, no, o el que denuncia o cumple incluso escrupulosamente con su deber de manera fría. Un pastor es el que, habiendo conocido a Cristo pastor y por él llamado, da la vida cada día por los suyos, sus ovejas. Es aquel que trabaja sin horario, que no solo programa, sino el que vive cada día buscando más el bien de sus fieles y buscando nuevas oportunidades de pastores ante nuevas situaciones y menos los círculos estrechos del clericalismo.
en el precioso y breve pasaje de Marcos 13 con el que empezaba la homilía, sube el Señor al monte, cada palabra está cargada de significación. Jesús sube a la montaña. Él ha amado las montañas de Galilea, como ha amado el lago, las flores del campo en primavera y los pájaros del cielo. Él ha amado la creación, porque ella es su palabra que toma figura y es reflejo del misterio divino del don que Él ha traído a nosotros. Pero el hecho de que la llamada haya tenido lugar en la montaña indica que hay algo más aún. La montaña es el lugar de la oración de Jesús, es el lugar de su soledad, o mejor, de su coloquio con el Padre. Expresa la altura, la elevación interior más allá del aprisionamiento en las cosas de la vida cotidiana. La vocación de los discípulos nace del diálogo de Jesús con el Padre. Vosotros no habríais podido recibir esa llamada si no hubierais efectuado esta ascensión interior en compañía de Jesús. Si queremos encontrar la vocación a la que Dios nos llama, si queremos acogerla y llevarla a la madurez, debemos encontrar la montaña de Jesús, la amistad con Él, la libertad respecto a la vida de todos los días, no en momentos esporádicos, a golpe de emotividad, no, sino esa paz, la acogida y el diálogo con el Dios vivo. Debemos conseguir esa transparencia y esa altura donde la voz de Jesús se puede escuchar. Y llamó junto a Él a los que quiso. Esto acontece también ahora. Llamó a los que quiso. El sacerdocio solo es posible si uno se dispone a oír su voz. Reposa sobre una relación dialogal. Eso sí, depende de la iniciativa de Cristo. El texto de San Marcos es aquí muy insistente. Él llamó a los que quiso y no simplemente a los que lo deseaban. En este sentido, no existe derecho a ser sacerdote ni para los hombres ni para las mujeres. No se puede escoger el sacerdocio como se escoge cualquier otra profesión, por digna que sea. Uno es escogido por Cristo para esta tarea. El derecho al sacerdocio no está en la lista de los derechos del ser humano y nadie lo obtiene porque proteste o se manifieste en su favor. Hay que decirlo así, no sea que algún gobierno legisle al respecto creyendo que de este modo consigue una discriminación menos en nuestra sociedad, tan dispuesta a que se reconozcan derechos y pocos deberes. Hay también un cierto paralelismo entre los sacerdotes y Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Exigimos que el que tenga 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tenga comida haga lo mismo. Deberemos decir a muchos que no exijan más de lo establecido o que no hagan extorsión a otros ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias. Pero esas exigencias no parten de nosotros. Nosotros las hacemos presentes porque lo quiere Cristo. No somos nosotros los que con crecida soberbia exijamos muchas cosas porque así se me obedece a mí, que soy el enviado de Cristo. No, soy precursor, que pongo en contacto con la fuerza del Espíritu Santo lo que quiere Jesús, procurando ir delante con el ejemplo y la mansedumbre del apóstol. Yo quiero que todos sean bautizados en agua y en espíritu, pero es el Espíritu Santo quien en realidad bautiza con el fuego del amor de Cristo. A los que vais a ser ordenados presbíteros y diáconos, se os abre un horizonte inmenso, capaz de llenar vuestra vida.
Es precioso colocar en ese horizonte la entrega voluntaria a vivir vuestra sexualidad, diáconos, como célibes que ofrecéis vuestras personas en amor indiviso a Cristo, que siempre vendrá en vuestro descanso para el cansancio, haciendo que vuestro amor no quede solo en el bello ámbito del matrimonio, sino que salga de vosotros hacia tantos que necesitan el amor crucificado de Cristo. Y os digo también a vosotros, presbíteros, los que vais a ser ordenados, que es precioso ser sacerdote. Ser pastor es orar mucho, tener alegría, vivir la liturgia de la Iglesia, celebrar sobre todo la Eucaristía, estar disponibles para perdonar los pecados en nombre de Cristo y hacer discípulos. Pero es también organizar la pastoral de la Iglesia, dar cancha a los fieles laicos y consagrados, acoger a los que vienen y salir en busca de los lejanos o a buscar a los lejanos y sentirse miembros de este presbiterio al que sois agregados, cooperar desinteresadamente en la acción pastoral, tener el corazón a la medida de las necesidades de los más pobres, vivir y hacer vivir la caridad de la Iglesia, estar disponibles, sentirse parte de un todo, vivir la Iglesia Madre que nos da Cristo, estar cercano a todos y cuidarse para Cristo y los demás, ser alegría, fortaleza y estímulo para los que están a tu lado, aceptar la vida con sus dificultades, sabiendo que todo lo podemos en aquel que nos conforta. A todos os digo, alegraos con la hija de Sión. Se nos invita a todos a regocijarnos y a disfrutar de todo nuestro ser. En esta hija de Sión, Santa María, está el Señor Jesús. Se nos dice que no temamos mal alguno, que nos alegremos como en día de fiesta. Llega el Señor y lo encontramos en María. Nos alegramos de encontrarlos también en vosotros, de encontrarlo también en vosotros, amados de Dios, elegidos por Cristo para bien de la Santa Iglesia, la esposa de Cristo, siempre vuelto a nosotros. Que así sea. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los diáconos, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Queréis, pues, consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Queréis desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? ¿Queréis vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y de palabra y obra proclamar esta fe, según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. Los que estáis preparados para abrazar el celibato, como es vuestro caso, prometéis ante Dios y ante la Iglesia, como signo de vuestra consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para el servicio de Dios y de los hombres. Sí, lo prometo. ¿Queréis conservar y acrecentar el espíritu de oración tal como corresponde a vuestro género de vida y, fieles a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas según vuestra condición junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo? Sí, quiero. ¿Queréis
imitar siempre en vuestra vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre serviréis con vuestras manos. Sí, quiero, con la ayuda de Dios. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los presbíteros debéis manifestar también ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Estáis pues dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándoos guiar por el Espíritu Santo? Realizaréis el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría. Sí, lo haré. ¿Estáis dispuestos a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? ¿Estáis dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que os sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por vosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagraros a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero, con la ayuda de Dios. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término.
Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos, que ha llamado al orden de los diáconos y al orden de los presbíteros. De estos candidatos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, santos ángeles de Dios, San José, San Juan Bautista, santos Pedro y Pablo, San Andrés, ruega por nosotros. San Juan, Santa María Magdalena, San Esteban, San Lorenzo, rogad por nosotros. San Ignacio de Antioquía, Santa Inés, Santas Perpetua y Felicidad, rogad por nosotros. San Gregorio, San Agustín, San Atanasio, San Basilio, San Ildefonso de Toledo, San Martín, rogad por nosotros. San Benito, santos Francisco y Domingo, San Francisco Javier, San Juan de Ávila, San Juan María Vianney, rogad por nosotros. Santa Teresa, Santa Catalina de Siena, santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna. Líbranos, Señor, por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo. Líbranos, Señor, nosotros que somos pecadores, te rogamos, oremos, para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos, para que bendigas a estos elegidos
para que bendigas y santifiques a estos elegidos. Para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora se retira a los elegidos para el orden del presbiterado y se procede a la ordenación de los diáconos. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que estableces los ministerios regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo todo lo renuevas. Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya, con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. A tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido 3 órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la Iglesia los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares tuyos en el ministerio cotidiano a 7 varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos por tu gracia de los 7 dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta,
una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo. Que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezcan reinar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los nuevos diáconos son ahora revestidos de los ornamentos propios de su orden, estola diaconal y dalmática. Familiares, amigos suyos les acompañan a ponerse estas vestiduras sagradas. Y recién revestidos se acercan al obispo para recibir de él el libro del Evangelio, que sea lámpara, la palabra de Dios de sus pasos. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Pasamos ya a la ordenación de los nuevos presbíteros. Oremos, hermanos,
a Dios Padre Todopoderoso para que derrame generosamente sus dones sobre estos elegidos para el ministerio de los presbíteros.
Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que les acompañaran y secundaran. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés, comunicándola a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera, según la ley, los sacrificios sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les distes colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado, renueva en sus corazones el espíritu de santidad, reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo la palabra del Evangelio dé fruto en los corazones de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento, se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía en favor del mundo entero. Así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo, que alcanzarán su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió, o la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Infunde amore in cor vivus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostembre pelas longius, pacemque dones protinus, Ductores icte previo, vitemus omne noxium. Perteciamus da Patre, noscamus atque filium, deque utriusque Spiritum, credamus omni tempore. Amén. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor.